Estamos en una serie aprendiendo de los antiguos y quiero comenzar en 1 Corintios 10, pero ustedes lo van a ver aquí en la pantalla. La palabra de Dios dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces se saca ese versículo un poco fuera de contexto y la gente dice: ¿crees que estás firme? Ten cuidado. Pero es buen consejo, porque muchas veces nos confiamos, especialmente cuando las cosas van bien y decimos: esto yo lo he hecho antes, me ha salido bien, entonces con esto yo puedo. Y no siempre confiamos en el Señor como debiéramos, o no hemos aprendido siempre las lecciones de otras personas en la Biblia que están ahí, ¿para qué? Para tener ejemplo y para amonestarnos. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros no nos gusta mucho cuando nos amonestan. No nos gusta mucho cuando alguien nos dice: recuerda a Jonás, o recuerda a Sansón, o recuerda y comienzan a nombrar personas. Casi nunca ocupan una mujer, pero de vez en cuando: no seas como Jezabel. No hay muchas mujeres quizás que se comportaron tan mal que alguien diga: ese es un mal ejemplo para mi hija. Pero la verdad es que hay muchos buenos ejemplos también de los cuales nosotros podemos aprender. Y un poco de eso es lo que vamos a ver hoy. Hemos visto ya sobre Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Ana, Noemí, Job, Jesús, los discípulos. Hemos hablado un poco de todos ellos y vamos a ver muchos otros personajes, algunos reyes, algunos profetas, algunas cosas que ustedes van a decir: esto es de película. Suena como quizás una teleserie, porque está en la Biblia y nos muestra todos los detalles, las cosas que el rey David hizo, un hombre que tenía corazón para Dios, pero también la embarró terrible. Y Dios no nos esconde nada de eso. ¿Por qué? Porque nos quiere amonestar. Porque muchos de nosotros vemos estas personas como superhéroes, como personas más grandes, más fuertes, con más fe que nosotros. Y la Biblia dice que ellos tenían las mismas dificultades y las mismas tentaciones que nosotros. Así que si ellos lograron algo, fue con la ayuda de Dios. Nosotros también lo podemos hacer. Si ellos se equivocaron, nosotros también nos podríamos equivocar, y tenemos que tener cuidado de no caer en la misma trampa. Muchos de ellos pasaron por dificultades. Muchos de ellos llegaron al punto de decir: yo ya he perdido la esperanza, no creo que tenga salida, es más, prefiero morirme. ¿Se acuerdan? Más de un personaje en la Biblia dice: no, mátame Dios, yo me quiero morir. No sé si has estado en ese punto alguna vez en tu vida, pero podemos aprender de ellos. Todos tuvieron algo en común, y ese es el sufrimiento. Y vamos a hablar un poco del sufrimiento porque la semana pasada el pastor Hugo predicó sobre Job. Es el ejemplo perfecto del sufrimiento, pero no es el único. Entonces él puso la introducción para el mensaje de hoy. No voy a predicar de Job, pero vamos a hablar del sufrimiento en general. Ya hemos estudiado que Dios puede tornar todo para nuestro bien. ¿Dónde lo dice? ¿Alguien se sabe el versículo? Romanos. ¿Romanos? 8:28. Romanos 8:28. Muy bien, ya. Él me dio la comuna, ella me dio la calle. Entonces, y la dirección exacta. Romanos 8:28, ¿qué dice? Para los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. A los que aman a Dios y son llamados, están en sus propósitos. Okay, entonces, Dios puede tornar todo para bien. El sufrimiento purifica nuestra fe, lo vimos en 1 de Pedro. Él dice que es como pasar por el oro por el fuego y se va purificando. Fortalece nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces David llega a Dios y le dice: Señor, ahora yo te conozco como nunca antes? Lo que sucedió al final del libro de Job. Él dice: de oídas había oído de ti, ¿ahora qué? Ahora mis ojos te ven. Yo he experimentado ahora a Dios como nunca. Adiestra nuestra mente para la batalla. Ahora que hemos pasado por una batalla, podemos ya estar más preparados para pasar por otra batalla. Pero no falta el que diga: lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Y saben lo que me dijeron esta semana? Un pastor amigo mío, como para animarme, dijo: muta y vuelve a intentar.
¿Lo habían oído? Yo había oído la primera parte, entonces yo le dije, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Y él dice, pero podría haber algo que cambia eso y vuelve a intentar como si fuera una enfermedad, como si fuera una infección. Y a veces sentimos eso. La clave lo vemos en 2 de Corintios capítulo 4. Uno de los personajes que más sufrió en la Biblia era el apóstol Pablo. Escritor humano, inspirado por el Espíritu Santo, pero escritor humano de 2 de Corintios. También 1 de Corintios, una gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Sabemos que todo lo que fue escrito para enseñarnos a nosotros en el Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él habla también y da testimonio en estos libros de lo que él experimentó. Náufrago cuántas veces en la voluntad de Dios. Estaba misionando, él como misionero salía, estaba estableciendo iglesias y aún en la voluntad de Dios estuvo náufrago un montón de veces. Lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo azotaron. Él lo menciona en 2 de Corintios capítulo 11, si quieren leer todo lo que él sufrió. Pero en 2 de Corintios 4 y versículo 16 vemos esto. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. ¿Cuándo? Cada día. Esa es la clave. No puedes dejar un día que pase sin que tú estés renovando tu persona interior. Hombre interior, mujer interior, está hablando del ser humano en general. La Biblia dice que deberíamos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y muchos de nosotros no nos preocupamos mucho por la condición de nuestro corazón hasta que llega la crisis. Y ahí nos damos cuenta que no hay suficiente energía, suficiente fe, suficiente conocimiento de la Biblia, con promesas de Dios, suficiente preparación para ese día. Y entonces ahí comenzamos a buscar fortalecernos y quizás sea demasiado tarde. Yo creo que lo que tenemos que hacer al mirar bien este pasaje, porque vamos a ver también el contexto, en el versículo 16 vamos a ver porciones de este versículo y les voy a dar 3 cosas que yo sugiero que hagan. Lo pueden apuntar o pueden, después lo tenemos grabado y lo pueden buscar el video para que lo puedan repasar después. Primero es aceptar lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Que nuestro hombre exterior se va, ¿qué? ¿Has visto una foto alguna vez? ¿De hace 10 años? Para algunos de ustedes 10 años es mucho tiempo, para otros de nosotros es como nada. Yo tenía muchas de las mismas arrugas hace 10 años que tengo ahora. Pero uno dice, uy, sí, que estaba flaco. Oh. Sí, que estaba mucho más guapo. ¿No? Y uno dice, ¿cómo el tiempo y las batallas y las dificultades, y yo culpo a mis hijos también por las canas que tengo, eso te pasa la cuenta, ¿sí o no? Y uno dice, es inevitable que nuestro cuerpo se va a debilitar. Que nos vamos a levantar una mañana y queremos ir a la feria, pero no queremos ir a la feria. Nos duele todo, ¿no? Oh, y uno se levanta y entra al baño medio esperando que de alguna forma se pueda estirar para pararse bien. Eso es normal. Pero cuando nosotros aceptamos lo inevitable, no quiere decir que nos dejamos dominar por esos pensamientos, esas emociones, que vamos a estar deprimidos porque ya no soy tan joven. Es natural, es de esperar, este cuerpo se va desgastando. La Biblia dice que nosotros tendremos algún día, ¿qué? Un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. Pero algunos dicen, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Tenemos algunas personas en la iglesia en el momento que están con cáncer. Hemos visto a niños pequeños, jóvenes que mueren con cáncer, o mueren en accidentes, o mueren con mucho sufrimiento. Y uno dice, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y si alguien te pregunta eso y no has escuchado esta respuesta, yo te quiero dar la respuesta que la Biblia da. Dios nos creó a su imagen. ¿Qué significa que Él nos creó a su imagen? Bueno, en primer lugar vamos a vivir para siempre en algún lado. La Biblia dice que la muerte no es el fin. Nosotros vamos a vivir en algún lado por toda la eternidad.
Y nosotros decidimos nuestro destino. Si confiamos en Cristo Jesús y estamos del lado de Dios, vamos a estar con Dios toda la eternidad. Pero somos libres para escoger. Hay algunos que están predicando un calvinismo, un hipercalvinismo, diciendo que realmente el hombre no tiene libertad de escoger. Pero lee tu Biblia. ¿Qué dice Dios? He puesto delante de ti un buen camino y un mal camino. Tú decides. Porque está el pecado, está la tentación. Yo no voy a hacer que esas cosas desaparezcan, pero también te he puesto delante de ti bendición y un buen camino. ¿Qué vas a hacer? Tienes que elegir uno de esos dos. Y la elección es algo que se hace a diario. Lo que no podemos escoger son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Esas no las elegimos. Las consecuencias son las naturales que vienen cuando nosotros tomamos esa elección. ¿Qué dice Dios? Lo que nosotros sembramos, algún día vamos a cosechar. Siembras para algo bueno, vas a cosechar algo bueno. Siembras algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, que no es para tu bien, que no edifica, que no es algo que realmente le agrada a Dios, y vas a cosechar al final. Si no fuésemos libres, nuestro amor por Dios o nuestro rechazo de Dios no tendría sentido. Piénsenlo de esta forma. Es como la niña que tiene una doll, ayúdame, una muñeca. No podía pensar en la palabra en español, por eso traje mi traductora. Tiene una muñeca, y esas muñecas que cierran los ojitos y te hablan. ¿Las han visto? Sí. Ya. ¿Y qué te dice la muñeca? Te amo, o dame de comer, o algo. ¿Y la niña qué hace? Ay, la carga por todos lados hasta que se le arranca el brazo o una pierna o algo. Pero, ¿ese es verdadero amor? No, porque es programado, ¿cierto? Muchas personas creen que los seres humanos simplemente somos programados. Nuestro destino es algo programado por Dios. La Biblia no enseña eso. Que nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo vamos nosotros a lidiar con el sufrimiento cuando otros toman malas decisiones? Porque hay tres razones principales por las cuales nosotros sufrimos. Son las decisiones de otros. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo bajo la influencia de Satanás. Y a veces lo que hacen otras personas nos salpica, nos afecta, nos impacta en nuestras vidas. Y simplemente vivimos en un mundo donde reina Satanás. Segundo, de Satanás mismo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué dijo Dios? Ya, hasta aquí nomás. Y le raya la cancha y le dice, puedes hacer lo que quieres tú, pero hasta aquí nomás. Y a veces la prueba es de Satanás. Pero a veces es la prueba de Dios mismo. Él quiere probar nuestra fe. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios en el desierto? Y Dios dijo, yo voy a dejar que ustedes den unas vueltas en el desierto, porque yo voy a probar si ustedes realmente están consagrados a mí o no. Y entonces cosas suceden y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es corrección de Dios? ¿Es una prueba de Dios? ¿Es Satanás atacándome? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Yo estoy seguro que Dios te lo va a revelar si tú le pides. Pero ya cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, ¿qué vas a hacer? Primero tienes que reconocer, es inevitable que yo voy a sufrir. Cristo dijo, todos los que viven piadosamente sufrirán ¿qué? Persecución. Le dijo a los discípulos, si no me han hecho caso a mí, a ustedes tampoco les van a hacer caso. Si a mí me han perseguido, ¿cómo no los van a perseguir a ustedes, mis seguidores? Así que tenemos que saber que eso es lo que va a suceder. Pero también este pasaje nos dice que no deberíamos desmayar. Comenzando el versículo, él dice, por tanto, no desmayamos. No nos cansamos, no nos fatigamos, no decimos ya, no puedo más, me quiero quedar en cama. Segunda de Corintios capítulo 4, si leemos el resto del pasaje, tenemos ahora el contexto, porque cuando un versículo comienza con la palabra por tanto, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Reconocer que hay una conexión. Ese versículo no está aislado de todo lo demás que está en este pasaje y lo tenemos que leer. Comenzando en el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El conocimiento de Dios.
Si tú conoces a Dios, has experimentado la salvación, tienes el Espíritu de Dios en ti, ese es un tesoro. Pero ¿lo tienes dónde? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos imperfectos. No somos quizás lo que deberíamos ser para nosotros cargar el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu, pero no somos lo que deberíamos ser. Entonces somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Si alguien ve algo bueno en ti, si alguien ve el poder de Dios reflejado en ti, deberías tú decir, este es Dios. Dale gloria a Dios. Versículo 8, que estamos atribulados, ¿qué? En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no, ¿qué? No destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando tú estás derribado, cuando tú estás angustiado, cuando tú estás en apuros, pero tú igual sales adelante y dices, por fe en Cristo yo voy a tener la victoria, Dios me va a ayudar a pasar por esta enfermedad, por emergencias donde me pegaron tantos balazos que ya no decían, no creo que pueda sobrevivir la noche, y oramos y Dios nos ha contestado y dimos testimonio. ¿A cuántas personas le diste testimonio, Judith, del poder de Dios porque tu esposo sobrevivió? O sea, es algo que da testimonio donde la gente toma conciencia, donde ellos lo notan y dicen, eso es increíble, eso tuvo que ser Dios. Y esa es la vida del apóstol Pablo. Él dice, estábamos, ¿qué? Desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No vamos a dejar que estas cosas nos destruyan. El apóstol una vez dijo, yo estuve teniendo que dar mi defensa ante las eminencias romanas y nadie estuvo conmigo. ¿Se puede imaginar? Nadie, excepto ¿quién? El Señor. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, ahora entienden por qué dice por tanto. Sabiendo todo esto, sabiendo que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el conocimiento de Dios en este vaso de barro, que sigue sufriendo, enfrentando todas estas dificultades, pero por la gracia de Dios podemos seguir siendo constantes. Por tanto, no desmayamos. Porque estamos con Dios. Está a nuestro lado. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es inhabitable, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, no desmayes. ¿Por qué? Tenemos una misión. En nuestra debilidad, permitir que Él brille. Es lo que dice versículos 6 al 12. Cuando nosotros nos sentimos débiles, Él muestra su fuerza. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. Él dice, yo tenía este aguijón en la carne, le pedí al Señor 3 veces que me lo quitara, no me lo quita, ¿por qué? Porque mi gracia es suficiente. Mi gracia se perfecciona en tu debilidad, dice Cristo. Tenemos un mensaje, que no haya entre lo dicho y lo hecho un gran trecho, o sea, lo que tú dices, ahora lo estás viviendo. ¿Qué dice el versículo 13? Pero teniendo el mismo espíritu, espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué? Hablamos. Es muy fácil dar consejo a otro cuando estás sufriendo, ¿sí o no? Confía en el Señor. Tenemos los versículos que ya mencionamos, las promesas, ¿cierto? Y de repente nosotros sufrimos, ¿y qué sucede? No dormimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, dice. Pero no dormimos y no tenemos paz y estamos intranquilos. Conocimos una esposa de misioneros en Colombia.
que siempre aconsejaba muy bien y ella era una mujer de fe, pero llegó el momento en que era el marido de ella que no volvía. Y pensaba, lo secuestraron, porque era gringo. Y nosotros, como norteamericanos, estábamos siempre expuestos a que nos rataran, que nos llevaran la guerrilla o lo que fuera en todos estos viajes. Y él estaba en uno de esos viajes en la selva. Y cuando yo iba a la selva, ella le decía a Wendy, confía en el Señor. Pero cuando él no volvía, y no volvía, y no volvía, y no llamaba, y no mandaba texto, y ella preocupada, ¿dónde está la confianza en Dios? Ahí otros le tuvieron que recordar la confianza que ella había tenido cuando ellos estaban en dificultades y preocupaciones. Así que no puede haber entre lo dicho y hecho, no debe haber un gran trecho. Lo que hablamos debe ser con fe y lo que después vivimos también tiene que ser con fe. Tenemos una esperanza también en versículo 14 que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará. Algún día, si tú crees en Cristo, todos nosotros vamos a estar juntos. Nos vamos a reconocer. ¿Cómo lo sé? Bueno, Lázaro y el hombre rico se reconocieron, se hablaron. Nos vamos a reconocer y vamos a tener un cuerpo glorificado. Yo creo que Orlando y yo nos vamos a estar mirando. ¿Puedes creer el cuerpo que me tocó? Eso va a ser para celebrar. Pero cuando te levantas con esos dolores o cuando te diagnostican cáncer o cuando estás con una dificultad y crees que en cualquier momento te puedes morir, esa es una gran esperanza, ¿o no? Sí. Si realmente lo crees. Porque 80 años, 90 años, 120 años, lo que te toque aquí en la tierra, no es nada, es como una gota en el mar comparado con la eternidad. Y si tú realmente crees que tendrás un cuerpo donde no tendrá dolor, no va a envejecer y donde Él va a enjugar toda lágrima de tus ojos, eso te llena de esperanza. Entonces, hace posible que uno pase lo que está pasando en este cuerpo, en esta vida. Si cumplimos con nuestra misión, nuestro mensaje y vivimos en la esperanza de la resurrección, Dios es glorificado en nosotros. 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 15 que dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Él dice, estoy padeciendo porque yo he ministrado a ustedes, los que están en Corinto, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Dios ha estado derramando su gracia en estas dificultades y Él dice, y eso termina en ¿qué? Alabanzas a Dios por su gracia. La tercera cosa, te tienes que renovar cada día. Si vas a sufrir como los que sufrieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, tienes que tener esta mentalidad de que todos los días tienes que tener un tiempo para renovarte en tu hombre interior. Y yo creo que es un buen momento temprano en la mañana. Ahora yo sé que algunos luchan con sabanás en la mañana y es bien difícil salir de la cama. Bueno, hazlo en la cama, pero de alguna forma medita, comienza el día orando y pensando en Dios, consagrándote a Dios para ese día y prepárate para las batallas que van a venir. Porque quizás no vengan ese día, quizás no vengan el otro día, pero todo atleta sabe y todo soldado sabe que uno entrena hoy para lo que vendrá mañana o pasado a futuro. Te tienes que fortalecer hoy. No puedes esperar que llegue la batalla, que llegue el momento, que llegue la dificultad para decir, uy, me faltó preparación. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué significa no obstante? A pesar de lo dicho, a pesar de que estoy sufriendo, a pesar de que hemos tenido dificultades, a pesar de todo lo que hemos pasado nosotros, a pesar de que este cuerpo se va debilitando, yo me renuevo todos los días. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, yo creo que ayuda a tener el cambio de perspectiva que él menciona. Seguimos en el contexto, vamos a leer lo que queda
de estos versículos, versículo 17 en adelante, dice, porque esta leve tribulación, ¿cómo dice él que es una leve tribulación? Ser apedreado, golpeado con varas, encarcelado injustamente, todo lo que Pablo sufrió, náufrago cuántas veces, y él dice, no es nada, es leve, ¿comparado con qué? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, no dura mucho, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahí hay una clave. ¿Se acuerdan de Pedro? Somos muy duros con Pedro, ¿sí? Pero él fue el único que se salió de la barca. Los otros agarrados todavía con salvavidas, y él fue el que se lanzó, pero comienza a caminar y está caminando sobre el agua, surfeando yo creo, porque las olas eran grandes, dice. Entonces está surfeando en las olas y de repente dice la Biblia que comenzó a hundirse, porque su vista ya no estaba en Jesús, estaba en ¿qué? En las olas y el viento. Y comienza él a mirar, y como era experto en la pesca, él sabía, estas tormentas te pueden matar. Y él comienza a mirar las circunstancias y no mirar en Cristo. Y eso le afectó la fe. Y comenzó a tambalear su fe y se hunde. Y por ahí quizás a la primera o segunda de estar debajo del agua, recuerda a Jesús y pega el grito. ¿Y Jesús qué hace? Lo salva. Y volvieron al barco. ¿Cómo volvieron al barco? Yo creo que caminando. Quizás Jesús teniendo que levantar a Pedro, no sé. Pero volvieron caminando a la barca y se subieron. Entonces, dice aquí, no mirando nosotros las cosas que se ven, no la dificultad, no el problema, no el reporte del médico, estamos nosotros mirando ¿qué? Las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Y para tener bien el contexto, deberíamos leer los próximos 10 versículos, y yo sé que es mucha lectura, pero vale la pena, que dice, porque sabemos, no hay duda, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué? Un edificio. ¿Cuál es la diferencia entre un tabernáculo y un edificio? El tabernáculo en ese tiempo era hecho de pieles, era una carpa. El edificio es ¿qué? Es sólido. ¿Cuál prefieres cuando llega una tormenta? ¿Quieres estar en la carpa o quieres estar en algo sólido? Yo creo que quiero el edificio. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Como dice el apóstol Pablo en versículos por ahí a la mitad del capítulo 15 de 1 de Corintios, esto terrenal tiene que vestirse de celestial, y esto que se va a deshacer tiene que vestirse de algo eterno. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si tienes el Espíritu Santo, Dios ha pisado el negocio y ha dicho, tú eres salvo. Y con ese Espíritu, Él te garantiza que estarás con Él para siempre. Así que vivimos confiados. ¿De vez en cuando? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira bien a tu alrededor, todo lo que tú consideras sólido va a desaparecer. Y lo que tú consideras difícil de imaginar es eterno. Pero le tenemos mucha más fe en las cosas de esta vida, ¿o no? ¿Cuánto tengo en el banco? No importa. Soy joven, tengo buena salud, no importa, mañana podría atropellarte un bus.
sea, la vida es incierta. Deberías asegurar que tienes una morada en el cielo que te espera. Entonces te tienes que renovar cada día. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa ceñirse los lomos? Hay algunos dichos que son medio raros en la Biblia, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver el ceñir los lomos? Ya, como algunos de ustedes son tan visuales como yo, les voy a ayudar. La túnica no permitía hacer trabajos pesados ni pelear, no podían correr. Ustedes, mujeres que saben el vestido largo, la maxi, falda especialmente, yo he visto mujeres que tienen que caminar así porque el vestido es bien apretadito y como que no pueden tomar un gran paso, menos correr. ¿Cómo van a correr? Pero si nosotros tenemos que estar preparados para la batalla y correr la carrera que tenemos por delante, tenemos que ceñirnos los lomos. ¿Cómo lo hacen? Primero se arremangaba para que toda la tela estuviese sobre las rodillas. Luego se juntaba el material al frente de forma que la parte de atrás quedase apretada en las nalgas. Luego se tiraba el exceso del material hacia atrás, tirando de él entre las piernas hacia atrás, y se reunía la mitad del material en cada mano, llevándolo al frente. O sea, se hacía como un pantalón corto. La túnica ya está toda aquí. Por último, se ataban las dos mitades y ya se estaba listo para la batalla y el trabajo duro. Volvamos ahora al versículo. Por tanto, ceñid los lomos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Prepárate ¿para qué? Para la batalla. Prepárate para acción. Prepárate para arduo trabajo. Prepárate para una carrera. Lo que Dios quiera, te tienes que preparar. Pero ¿dónde te tienes que preparar? ¿Qué dice? Vuestro entendimiento. Prepara la mente. ¿Para qué? Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, la vista en las cosas que no se ven, pero que yo sé que son, por la promesa de Dios, algo que yo voy a vivir, yo voy a disfrutar. ¿Cómo me renuevo cada día? Bueno, hemos hablado de las disciplinas espirituales antes y simplemente les voy a dar algunos ejemplos. Las disciplinas, o algunos los llaman hábitos piadosos, que todo atleta o soldado cristiano debe practicar para estar listo cuando tenga que actuar, ya son conocidas. No hay varita mágica. Algunos dicen, ya me encuentro en apuros y voy a clamar a Dios. Sí, es bueno clamar a Dios. Pero ¿te has fortalecido en el camino? ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu fe? Cuando llega la batalla, la Biblia dice que tenemos un escudo de fe. ¿De qué tamaño es ese escudo? ¿Dónde está mi celular? Acá. ¿Quieres un escudo de este tamaño o prefieres uno del tamaño del televisor? ¿O de ese? Si yo me tengo que esconder detrás de ese escudo, yo prefiero uno más grande, ¿sí o no? Habían escudos tan grandes en tiempos de la Biblia que tenían que tener un escudero que lo cargara. ¿Se acuerdan? Sí. En los tiempos antiguos tenían uno que literalmente salía delante del soldado con el escudo. Entonces, no hay varita mágica. Pero estas son las cosas que yo activamente hago y que la Biblia dice que nosotros deberíamos hacer. Ahora, tengan cuidado con esta lista. Estas cosas también las hacían los religiosos, los fariseos, y Jesús dijo de ellos que son unos hipócritas. Su corazón está lejos de mí. No hay garantía, como yo dije, esta no es una varita mágica. Tú puedes ayunar y Dios no se complace con ese ayuno. ¿Por qué? Lean Isaías 58. Lo hacían en una forma solo religiosa. Lo hacían como para torcerle el brazo a Dios. Dios no se deja torcer el brazo. Él hace lo que Él quiere. Pero si tú de corazón buscas a Dios, estas disciplinas te van a ayudar. No puse lectura, puse estudio. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo leer un versículo en 5 minutos. Y voy en la micro y ya se me olvidó. Pero si yo lo estudio
comparo con otros versículos, medito, que es el segundo, sobre ese versículo el resto del día y busco una forma de ponerlo por obra, lo pongo en oración a Dios. Tengo tiempos en una semana o en un mes donde yo me aparto tanto al Señor para no comer, porque ese es el tiempo que yo le quiero dedicar al Señor. Puedes ayunar, busca soledad y silencio, que en el mundo de hoy es casi imposible. Siempre sonando el teléfono. Si ustedes me mandan un texto y yo no contesto al tiro, es probable que yo estoy tomando un tiempo con Dios. Y no los quiero ofender, pero mi tiempo con Él es un poco más importante que lo que tú me acabas de escribir, buscando una respuesta. Y quizás pase una hora antes de que yo te conteste o dos. Entonces, soledad y silencio. Confesión. ¿Qué significa confesar? La Biblia dice que deberíamos confesarnos los pecados unos a otros. Que deberíamos confesar cuando nos hemos equivocado, cuando hemos tratado mal a alguien, cuando le hemos faltado respeto o hemos pasado a llevar a alguien. Deberíamos confesarlo, pero también la Biblia dice que deberíamos confesar que Jesucristo es Señor y que Él es nuestro Salvador. Deberíamos dar testimonio de nuestra fe en Cristo, deberíamos dar una respuesta a los que nos preguntan de la fe que nosotros tenemos. Eso también es confesar. Cuando nosotros adoramos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando que Dios es nuestro Dios. Cuando nosotros le cantamos alabanzas a Dios, es parte de nuestra confesión. Después está el servicio, el descanso, que es parte de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes toman un tiempo para descansar? Obediencia. ¿Cuándo deberíamos obedecer? Al tiro. Dios te dice, habla con esa persona, es ahora, no mañana, no pasado mañana, hazlo ahora. Y después un tiempo de compañerismo con otros. Cuando nos juntamos en la congregación, después del culto, antes del culto, cuando estamos juntos cantando alabanzas, eso le agrada a Dios. Él dice claramente en su palabra, no dejes de congregarte como algunos tienen costumbre, para que no endurezca tu corazón por el engaño del pecado. Ten cuidado de eso, necesitamos los unos a los otros. Todas estas son 10, simplemente al azar podríamos decir que yo he reunido, pero son las top 10, las top 10 que yo trato de practicar en mi vida y les aconsejo que lo hagan porque cambia tu relación con Dios. Y llega el tiempo de crisis y vas a estar tranquilo. Tuve un infarto hace 4 años y estaba ahí en la camilla, me están insertando aquí no me acuerdo cómo se llama, algunos de ustedes que estudian medicina saben. Sí, un catéter, gracias. Y van a entrar acá y yo lo estoy viendo en la imagen, porque ahí tiene tremendo televisor y yo lo puedo ver en la imagen que está entrando a mi corazón y está sacando el coágulo. Y la enfermera dice, estás pero muy tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te vas a desmayar? Y le dije, no, estoy bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No te duele? Y yo dije, me duele caleta. ¿Cómo no me va a doler? Tengo completamente bloqueado el lado derecho del corazón. ¿Cómo no me va a doler? Pero yo estoy con Dios. Y Él me ha dado paz. Y Él dijo, ahora entiendo. Puedes dar testimonio en dificultades, porque el Señor va contigo y no se va a inundar tu auto. Y si te inunda, puedes llamar al pastor que tiene camioneta. Tu auto cabe sobre mi camioneta, yo creo. Pero estas te van a fortalecer. Si tienes ese tiempo de ayuno, de oración, vas a poder resistir contra el enemigo. ¿Se acuerdan? Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. ¿Qué dijo Jesús? Esta clase sale ¿con qué? Oración y ayuno. O sea, te tienes que fortalecer antes de que llegue el endemoniado, no en el momento. Para los que quieran, les sugiero que saquen una foto. Generalmente yo no hago esto, pero siento a veces que las prédicas no son lo suficientemente prácticas. Las enseñanzas quizás uno dice,
qué lindo pastor, me animó, pero no estoy muy seguro cómo lo voy a vivir. Hoy yo les di 10 cosas que pueden comenzar a vivir, pero más de uno tendrá una inquietud y dirá, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, quiero terminar hoy, como no he terminado prédicas en mucho tiempo, dándoles unos 5 minutitos para preguntas. Yo sé que va a alargar la reunión, pero es temprano. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algún valiente que rompa el hielo? Acerca del ayuno, pastor. Sí. ¿Por qué cosas podemos ayunar? Por ejemplo, por la vida espiritual, por un enfermo. ¿Por qué cosas el Señor nos manda? Por cualquier cosa. La razón por la cual el ayuno funciona es porque te ayuda a enfocarte más en Dios que en otras cosas. Cuando tu cerebro tiene más sangre que fluye al cerebro, sangre oxigenada, esa sangre que no está usando tu cuerpo para digerir tu comida, tú puedes estar más despierto para escuchar la voz de Dios, para saber cómo Él te va a dirigir tus caminos. Entonces, en cualquier momento de crisis o simplemente para querer buscar un avivamiento en tu relación con Dios, puedes hacer un ayuno. Puede ser un ayuno parcial como el de Daniel, que él no comió ciertas comidas del rey, simplemente estuvo con verduras y agua probablemente. Puede ser un ayuno completo, de todo un día, de más de un día, no te vas a morir, el médico te va a decir no lo hagas, pero eso es los médicos de hoy. Así que si vas a hacer un ayuno de más de 3 días, deberías buscar algún consejo del médico que te pueda guiar de cómo hacerlo. Ten cuidado con medicamentos, algunos dicen tienes que tomarlo con o mucha agua o alguna comida. Entonces generalmente yo simplemente tomo un chicken broth, un consomé y me tomo el consomé, pero todo líquido y nada sólido, para que mi estómago maneje bien ese medicamento. Pero cualquier necesidad que tú tengas o que otra persona tenga, sea espiritual, sea un físico, sea una necesidad económica, Wendy y yo hemos ayunado y orado en tiempos de tener que tomar una gran decisión, si estábamos tratando de decidir entre Argentina o entre Chile y dónde el Señor nos quería, y no teníamos claridad, entonces tuvimos un tiempo de ayuno. Así que hay muchas razones en la Biblia por la cual se ayuna, y quizás debería enseñar eso en otro momento en más detalle. Pero se puede ayunar solamente para estar leyendo la palabra, ¿o Sí. no con una causa puntual? Sí, puede ser simplemente yo me quiero enfocar en el Señor en lugar de estar cocinando y el Orlando que se rebusque algo en la cocina. Ya, ¿tenías una pregunta? Lo que pasa es que quizás es como difícil empezar solo, Sí. o tal vez que algún consejo como más así de último, ya coordinar entre 2 personas, entre un grupo, como para empezar a los hábitos, porque crear hábitos es súper difícil. Sí. Entonces tal vez como podría sugerirse un hábito tal vez en grupo inicialmente hasta que uno agarre los hábitos y pueda como empezar a ingresar. Sí, si te juntas con otra persona, cuando Wendy y yo comenzamos a practicar el ayuno, nos juntamos con otra pareja que también en ese momento estaban ayunando por cierta situación que estaban enfrentando, y ayudaba a saber que otro lo estaba haciendo, y nos podíamos comunicar y decir cómo te sientes, y ya me dio dolor de cabeza y todo. No, pero eso pasa, dale algo de tiempo o sea, ayuda a tener el respaldo de otra persona o el consejo de alguien que ya lo ha hecho. Así que lo pueden hacer el mismo día, lo pueden hacer para el mismo almuerzo, se pueden saltar solo el almuerzo, no tiene que ser para todo un día. Así que no queremos ser legalistas en esto. No vas a impresionar a Dios. O sea, Él sabe la condición de tu corazón. Si tú estás orando por mucho tiempo de rodillas o estás brincando y saltando en la alabanza, eso no necesariamente persuade más a Dios.
La condición de tu corazón es lo que vale. Entonces, te pueden criticar tu estilo, te pueden decir, no, es que tiene que ser de rodillas o de guata o orando al Señor. No, si tú lo sientes y realmente esa es una expresión de anhelo, de seriedad, si tú lo necesitas, excelente. Pero si tú lo estás haciendo para impresionar a Dios, ¿no? Él sabe la condición de tu corazón. Sí. Lo que decía la Andrea de hacerlo así como al principio un grupo ayuda o que una persona te ayude, porque por ejemplo yo no había hecho por años ayuno y los que había hecho no estaban enfocados, porque yo era católica, entonces no estaban como enfocados realmente en lo que... Y Wendy a mí me ayudó a hacer ayuno y me resultó bastante positivo, porque igual estaba orando por mí y también me aconsejó cómo lo hiciera y me dio las pautas también, que sí, a lo mejor me iba a sentir con dolor de cabeza, en fin. Entonces fue muy útil esa ayuda, que al hacerlo ya con apoyo y conocimiento uno se siente acompañado, porque igual da como susto y cuando uno es bueno para comer peor. Así que es buena esa ayuda. Es una gran disciplina, porque uno aprendiendo disciplinas en estas áreas te pueden ayudar a decirle no a una tentación. O sea, si yo le puedo decir no a la hamburguesa que me ofrecen o a la pizza o lo que sea porque estoy ayunando, mucho más probable que yo le pueda decir no a alguna tentación que viene a mi vida. Así que estas son disciplinas como para un atleta, para un soldado, para personas que quieren con más seriedad seguir los caminos del Señor. Bueno. Yo estoy dispuesta, si alguien quiere ayunar y es la primera vez o están aprendiendo, a ayunar, no solamente a dar consejos, pero a ayunar con ustedes ese día, en ese mismo momento, porque esa parte también ayuda. Lo he hecho antes con otra gente, entonces es tener a alguien con quien hablar, pero también saber que yo no voy a romper el ayuno hasta la hora que pusimos, porque la otra persona también está ayunando y está poniendo un esfuerzo y no estamos solas en esto, lo estamos haciendo. Bueno, yo no me puedo quedar atrás, entonces también tengo que ofrecer la vida. No, de veras, estamos más que dispuestos a hacerlo contigo, ayudarte a aprender a meditar a cualquiera de estas disciplinas. Si quieren más información, lo podemos dialogar. Sí. Sí, yo quiero, a ver, para quedar bien o bien. ¿Hay medios ayunos y ayunos enteros? Sí. Primera pregunta. Porque yo sabía siempre de que era un ayuno de tal hora y estrictamente. No. Entonces usted otro. Wendy ha ayunado por más de 20 días. Yo he ayunado por más de una semana. Pero puede ser un ayuno parcial, puede ser un ayuno donde yo terminé de comer a las 6 de la tarde y no como hasta el mediodía del próximo día. Entonces simplemente... O sea, no hay un horario específico para ayunar. No, hay tantos diferentes ejemplos en la Biblia de ayunos, algunos largos, algunos cortos, algunos de múltiples días, otros de unas horas, no más. Así que no, por eso digo, no tenemos que ser legalistas. Es que yo venía siempre con esa información totalmente errónea Es que la que usted me está ahora... Es que hay muchas tradiciones de diferentes iglesias y donde la gente insiste de que no, tiene que ser así y tiene que ser un viernes en la noche o domingo o algo, ¿no? Ya. Para las personas que tomamos medicación, Sí. porque ya tomar agua, a lo mejor yo estoy mal, pero es por mi enseñanza que yo he tenido. El hecho de tomar agua ya rompí el ayuno, porque se supone que ayuno No. es el No. cero, No. cero agua, cero No, alimentación. ese es otro error. Ya. Si vas a alargar tu día de ayuno y tienes problemas de formar cálculos como los tengo yo me tomo 2 litros de agua en el ayuno. Si yo hago un ayuno de un día entero, yo me tengo que tomar agua. O sea, no me limito a tomar agua. Tienes que tomar algún líquido, especialmente si es agua, es saludable para tu cuerpo y ayuda a que tu cuerpo elimine toxinas y un montón de cosas. Ahora, han habido algunos ayunos de tiempos, pero donde era crítico lo que estaba enfrentando, por ejemplo Esther, y ahí no bebieron y no comieron por 3 días. No es recomendable. Para la gran mayoría de nosotros, si eres como el Marcos, lo puedes hacer. A la edad de que llegamos tú y yo ya, La idea no es que es sea- recomendable.
sin calorías. El agua no tiene calorías. Café y té, si tú no le pones azúcar o crema, no tiene calorías. Entonces el cuerpo no está teniendo que hacer nada con eso, sino que pasa de arriba para abajo. Ya una vez que uno está tomando algo como un consomé o una leche o un jugo, entonces ya estás agregando calorías, pero sigue siendo un ayuno parcial con solamente líquidos. Si hay que comer algo para tomar una pastilla, un pan, algo sencillo. Algo, no se va a decir, bueno, tuve huevo duro y carne y ensalada y... La gran mayoría de las personas comen entre 1500 y 3000 calorías por día, dependiendo de cómo consumes. Si tú haces un ayuno parcial, como te podemos enseñar, probablemente vas a consumir menos de 500 calorías ese día, pero igual vas a consumir algo. Y si eres diabética o algo, aún más, tienes que tener algo en tu sistema para mantener el equilibrio. Así que puede haber un ayuno parcial. Igual vas a sentir hambre, así que va a valer la pena. Pregunten por el servicio, que es importante también. El servicio para la obra. Si sirves a otros y sirves como Jesús dijo, entonces vas a aprender humildad. Ya, como ustedes saben, pueden sacarle una foto también a este. Como ustedes saben, Wendy y yo estamos más que dispuestos a responder a sus preguntas. También ustedes saben que Hugo y Marcela viven en la propiedad. Si son de la zona y necesitan algo, ahí están sus números para que se pueden comunicar con ellos. Tenemos coinonía en semana, esos son grupos que se reúnen para orar juntos, para estudiar la Biblia. El único presencial que tenemos en el momento es aquí los miércoles a las 8 de la noche. Los otros dos son por Zoom, para que ustedes puedan llegar a su casa hasta bastante tarde y aún así conectarse y tener un tiempo con hermanos y hermanas en Cristo. El próximo domingo vamos a hacer un cambio, vamos a volver al horario pre-COVID.